Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de conocer a Jesús para saber cómo presentárselo a las otras personas. La verdad es que no podemos hablar de alguien si no lo conocemos, aunque muchas veces siempre estamos hablando de las personas que no conocemos muy bien, pero este no es el caso. El caso es que hay que conocer a Jesús para que podamos presentárselo a las demás personas. Hoy vamos a estar hablando o viendo cómo podemos eh, o ver el poder de Dios en nuestra vida, cómo el poder de Dios realmente puede cambiar la vida. Yo sé que usted ha experimentado el poder de Dios en su vida y usted dice, Dios me ha cambiado. Pero de igual forma, entonces, hermanos, vamos a verlo hoy para que podamos, bueno, saber que Él puede seguir haciendo cambios en nosotros, pero que también Dios puede hacer un cambio en esa persona que estamos queriendo conectar con Jesús. Porque quizás esa persona es sumamente difícil y usted dice, esta persona, ¿cómo cuesta? ¿Cómo va? ¿En cuándo va a conocer a Jesús esta persona? Pero bueno, Dios puede hacerlo. Y hoy tenemos con nosotros a Alexis. Gracias, Alexis, por estar con nosotros esta mañana. Y Alexis nos va a compartir un poco de su vida y el cambio que Dios ha hecho en él. Así que, bueno, empecemos entonces. Alexis, cuéntenos cuánto tiempo tiene usted de haber conocido a Jesús. Yo tengo 1 año y 5 meses de venir a la congregación, pero realmente de conocer a Cristo son como 3 meses, de haber entendido realmente quién es Cristo. 3 meses, imagínese usted. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que cuando realmente Jesús cambió nuestra vida y a partir de ese momento realmente podemos decir, conozco a Jesús? Alexis, ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesús? Cuéntenos cuál era su estilo de vida antes de conocer al Señor. Desastroso. Bueno, crecí en un hogar destruido, sin papá. Sufrí abuso sexual, soledad, tristeza, todo tipo de abuso, todo tipo de situaciones en las que no tenía cómo defenderme. Luego esas mismas decisiones y esas mismas experiencias me fueron llevando a cometer errores ya por mi propia cuenta. En cuanto fui creciendo en mi juventud empecé a caminar en las cosas que no debía y una cosa me llevó a otra. Pasé 4 tiempos en cárcel, uno fuera del país, en una cárcel en México, donde vi la muerte cerquita muchas veces y el Señor en su misericordia me mantuvo vivo. Luego ya terminaron esos tiempos de cárcel y todo el asunto y ya en el último tiempo fui expuesto en televisión. Entonces ya no tenía cómo ocultar lo que era realmente. Entonces creo que ha sido el acto más valiente en mi vida sin Cristo. Me presenté a la corte y me entregué. Estaba visto en televisión, no había dónde esconderse. O sea, fui a la corte y me presenté. No hubo ni juicio porque dije soy culpable, ¿cuál es la sentencia? Entonces fue inmediato, vaya, cumpla lo que tiene que cumplir. Y después de ese acto vino un tiempo en el que terminé la condena y me encerré en mi casa en depresión. Durante 2 años no salía a nada más que a buscar la comida. Eso era lo único que necesitaba, comer y esconderme otra vez. En ese tiempo de tristeza y angustia, porque intenté matarme 3 veces, pero no lo conseguí, no lo logré. Bastante difícil la vida, como cuenta Alexis.
Y eso sin mencionar los detalles, ¿verdad? Pudiéramos hacerle algunas cuantas preguntas de cómo vivió en la cárcel, ¿verdad? Inclusive antes y las razones por las que cayó ahí. Pero Alexis, en medio de todo esto, aunque todo suena bastante terrible y feo, ¿qué fue lo peor que le pasó estando lejos de Dios? Hay una realidad, la persona que vive sin esperanza, no tiene ningún sentido la vida sin esperanza. Y yo no tenía la esperanza porque Cristo no estaba en mí. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza, Él es el que nos levanta, el que nos enseña a vivir correctamente. Y yo no sabía vivir. Entonces no tenía esperanza, no tenía afán de que llegara el día siguiente. O sea, yo quería que se terminara. Y busqué varias veces morir. Y teniendo listo para hacerlo, Dios no lo permitió. Él dijo no y se hizo su voluntad, y yo hoy veo que Él tenía un propósito para que yo no me matara. Lo que conozco de Él hoy, jamás me imaginé llegarlo a conocer realmente. Así es. Ahora, usted nos cuenta, bueno, definitivamente estaba en depresión, no quería vivir, intentó quitarse la vida varias veces. Y aunque tal vez ya contestaba la pregunta, pero específicamente, ¿en qué momento usted dice, yo necesito cambiar? Hay un punto donde yo creo que llegamos todos y decimos, ya no aguanto más esto, y algo sucede en nosotros, pero ¿cuál fue ese momento que usted dijo, yo debo dejar de ser así? Estaba en esa depresión de esos 2 años encerrado en mi casa, y un momento en que, sin explicación alguna, empecé a llorar y llorar y llorar y llorar, y yo decía, ¿qué me está pasando? Y lloraba y lloraba y lloraba, y era día tras día de llorar y llorar, siempre de 6 a 3, 4 de la mañana lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y yo no entendía qué era lo que pasaba. Después de cierto tiempo, yo ya esperaba el tiempo en que iba a empezar a llorar, porque era así, 6 de la tarde, y me empezaba esa tristeza, ese dolor, pero era algo que salía desde lo más profundo, era un sentimiento de, no puedo explicarlo, pero era el mayor dolor que he llegado a sentir en algún momento. Después de esto empecé a entender que Dios estaba tratando conmigo, que Dios quería hacer algo en mi vida. Entonces empecé a escuchar la emisora cristiana en el taxi. Yo tengo un taxi y a eso me dedico. Y en el taxi empecé a escuchar la emisora, y por radio conocí a tu papá. Entonces empecé a oír el programa de las 9 de la mañana donde ellos enseñaban sobre la palabra. Y él dio la dirección de la iglesia, entonces me quedaba muy cerca y vine a conocer. Algo que cambió mi vida fue el recibimiento. Cuando entré a la iglesia y todos me abrazaron, y qué bueno que viniste, qué dicha, esta es tu casa, ven, y yo nunca había recibido eso. A mí todos me rechazaban, y al poder recibir ese amor, ese abrazo de todos los hermanos, y eso me dio una razón. Fue lo primero que usó Dios ya en vivo y a todo color a los hermanos. Y poco a poco pues me fui involucrando ya la relación que nosotros hemos podido hacer, porque un apoyo espiritual siempre han sido ustedes como pastores, que los molesto a cada rato, que siempre los estoy llamando, buscando, preguntando. Y eso ha sido el cambio, porque si no nos disponemos a buscar soluciones, porque problemas todos tenemos, pero esos problemas tienen solución. Todos es Cristo, pero algunos necesitamos una guía para llegar a brincar ese obstáculo. Y a veces lo queremos brincar con nuestras fuerzas, que eso era por eso te decía que hasta hace 3 meses conocí realmente quién es Jesús, porque yo lo hacía con mis fuerzas
y con mis fuerzas nunca lo voy a lograr. Exacto. Una parte sí estaba comprometida de buscar y crecer y aprendo, soy bueno aprendiendo, pero eso es una habilidad, no es una revelación, no es algo que Dios está haciendo. Entonces, Dios se tiene que revelar. Así es. Entonces, después del curso de los 12 pasos, el último día que estábamos en el retiro, yo le decía a Dios, no te conozco, no te puedo ver como padre porque nunca he tenido un padre amoroso, nunca tuve un padre que me dijera te amo, yo te protejo, yo te ayudo, yo te enseño. Entonces, para mí era muy difícil relacionarme con Dios en esa manera, porque entendemos que Dios es Padre, amigo y juez. Entonces, en las tres partes, y todavía cuando empecé a entender esas tres partes, llegué a amar a Dios más como juez que como papá. Pero ese día, Él me mostró que estaba en el vientre de mi madre y Él me tenía en sus manos. Y me dijo, desde ahí te estoy cuidando. Cuando quisiste matarte, no pudiste matarte. Cuando te iban a matar, no pudieron matarte. Te estaba cuidando. Tenías que llegar. Te costó porque eres duro de cabeza, pero tenías que llegar a mí. ¿Me entiendes? Entonces, hay situaciones que a veces no entendemos por qué pasan y decimos, Dios hizo tal cosa. No, Dios no hace mal, Dios es bueno. Así es. Pero hay que aceptar con lo que nos toca. O sea, a todos nos tocó algo feo, a todos. Y hay que aceptarlo y entregarlo, porque ¿qué haces con todo eso encima? O sea, y yo no entendía eso. Eso es mi libertad hoy, porque cuando pude entregar todas esas áreas que estaban maltratadas, destruidas, y gracias por ese curso de los 12 pasos, de verdad es increíble. El que lo valora realmente, el que viene y lo hace con el corazón cambia. Así es. Pero tiene que haber eso, el deseo de recibir el curso y aprender algo. Porque venir por venir, pues sí, ya para eso me quedo en la casa, ¿verdad? No voy a venir a aprender nada. Así es. Pero realmente Dios ha puesto el querer como el hacer en mi corazón. Yo busco de verdad y quiero aprender y siempre soy, Señor, escudriña mi corazón, enséñame para tener un corazón como el tuyo, como decía de David, ¿verdad? Que David siempre, su corazón era como el de Dios porque él siempre se humillaba a pedir perdón. Él se equivocó un montón de veces y con cosas gravísimas, pero él siempre llegaba y decía, Señor, perdóname, límpiame. Como con hisopo, para que todo el mal que he hecho se acabe, que aunque mis pecados sean rojos como el carmesí, se desaparezcan. Y eso era para mí. Mis pecados eran gruesísimos. Duraría aquí toda la tarde contándoles todo lo que he hecho. Pero Dios tuvo misericordia. Dios me perdonó, Dios me salvó, Dios me llamó y no hay nada que yo tenga que lo único que le puedo ofrecer es mi corazón y es lo único que Él quiere. Así es. Ahora, Alexis, con todo esto que nos ha contado y viviendo la transformación que experimentó, ¿usted cree que hubiera podido cambiar sin Jesús? Jamás. Dios es el que nos da la fuerza, Él es el cambio, Él es el que te pone un alto y te hace ver tus errores y te da la fuerza para reconocerlos. Porque aunque sepas que haces mal, si no tienes la fuerza para reconocerlo, ¿de qué sirve? Porque puedes saber que eres malo, pero si te gusta cómo vives, pues no vas a cambiar. Él tiene que poner esa necesidad. Y yo llegué a asquearme. Estaba asqueado de mi forma de vivir. Yo me sentía sucio, me sentía que no valía nada, que nadie me quería, que nadie me apreciaba, que nadie me quería cerca. Son sentimientos que causan otro montón de sentimientos y es un sótano tan profundo que si no hubiese sido porque Él tuvo misericordia y porque me trajo aquí, porque Él fue el que me trajo, así es. Amén. No tendría nada hoy. Así es. Ahora, definitivamente hay algo que uno siente que Dios cambió
y uno dice, esto era lo que ocupaba que se cambiara para entregarme a Dios. ¿Qué fue eso que sucedió en su vida que Dios dijo, ok, este es el switch que voy a encender para cambiar a Alexis? La esperanza. Me dio esperanza porque no tenía ninguna. Yo quería morir y hacía todo para morirme. Pero Él, en el momento en que empezó a hacerme llorar y a comprender mis errores, porque ahí, aunque no sabía lo que estaba haciendo realmente, yo le pedía perdón. Yo le pedía perdón, Señor, perdóname porque sé que me he equivocado. Señor, perdóname porque yo sé que hice todo lo malo delante de tus ojos. Sé que soy culpable. Y cuando Él te lleva a reconocer, ahí empieza. Tal vez no está tan tangible, no está tan visible, pero empiezas a comprender que algo tiene que pasar. Y en esos tiempos de llanto, de que me enfrenté a mi realidad, porque esa es otra, mucha gente vive un cristianismo de papel, que realmente no está pasando nada, vienen a la iglesia y se van exactamente igual como vinieron. Y Dios no ha permitido que eso pase en mí. Y hay algo que ahora entiendo, que al que se le perdona mucho, ama mucho. Y con todo lo que Dios me perdonó, no tengo otra cosa, no hay otro recurso. Tengo que amarlo con todo mi corazón, porque Él me sacó de la muerte y me dio vida. Y hoy puedo declarar que vivo. Estaba muerto, pero hoy estoy vivo. Amén, gloria a Dios. Tal vez sobra preguntar, pero es bueno saber cómo se siente usted en comparación a su vida antes a cómo se siente hoy. El primer detalle es lo que a veces leemos en la palabra y no entendemos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no tengo culpa, ya no tengo estaba acelerado, vivía tratando de resolver todo en un instante y corriendo y todo tiene que salir bien. No, ya no, tranquilo. Ya Dios puso las cosas en su lugar, le entregué mi línea de sangre, los pecados de mi familia anteriormente, todas mis iniquidades, todas las iniquidades de mi familia, que se rompieran, que Dios realmente todo lo que tenía que ser quemado se quemara. Y después de eso me dio paz. Simplemente todo lo que había mal desapareció. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Él Sí, definitivamente cambia nuestra vida. Quizás usted no necesariamente ha estado en una cárcel, quizás sí. Tal vez usted ha vivido cosas peores que uno, o nosotros peores que usted. Pero hermanos, la esperanza está en el Señor. Y esa esperanza que quizás usted ha encontrado o inclusive necesita encontrar es la que usted tiene que reflejarle a aquellas personas que estamos conectando con Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes, o más bien no sé cómo se sienten después de haber escuchado el testimonio de Alexis, pero definitivamente esta esperanza, inclusive el amor de Dios, yo creo que todos podemos sentir el amor de Dios aquí en este momento. Es lo que tenemos que reflejar a aquellos que sabemos que necesitan a Jesús. Así que vamos a terminar aquí y levante sus manos para bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con valor. Te bendigo con valor para enfrentar el miedo y con la capacidad de creer que Dios es tu refugio y fortaleza. No temerás ni estarás aterrorizado, porque el Señor tu Dios va delante de ti. Nunca te dejará ni te desamparará. Todo lugar que pise la planta de tus pies será lugar de victoria para ti. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. El temor es contrario a la fe, y Dios no te ha dado un espíritu de temor, te ha bendecido con poder, amor y una mente sana. Esa es la esencia del valor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Alexis, por estar con nosotros, compartir su testimonio. De esta forma, sí, entonces
vamos a pasar al momento de la bendición. Si usted tiene ahí su sobre, su diezmo y su ofrenda, puede alistarla. Si necesita un sobre, claro que sí, levante su mano y le vamos a proporcionar uno. Y mientras tanto, entonces vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, que podamos cambiar. Nos has abierto una puerta, Señor, para que podamos traspasarla y llegar a ser nuevos, diferentes, Señor. Y esta mañana, Dios, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a mostrarlo también a las demás personas, Señor, a ese amor tuyo, esa bondad, esa compasión, Señor. Y así también, Señor, oramos tu bendición a mis hermanos, Señor, que están aquí. Dios, yo oro para que lo que den, Dios, se multiplique en gran manera, que haya sobreabundancia en su casa, Señor, en sus billeteras, en sus carteras, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, nuevas oportunidades de trabajo. Oro, Padre, para que haya aumentos salariales en el nombre de Jesús. Oro que se abran las puertas para trabajos, Padre, en el nombre de Jesús, y que Dios, la iglesia del Rey, sea una iglesia próspera, Señor, porque vivimos en pacto contigo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.